¿Por qué la gente no entiende el suicidio? Es como si creyeran que todo el mundo quiere vivir. Pues buena pregunta. ¿Por qué las personas no entienden el suicidio? La respuesta es relativamente sencilla, pero bastante Quizá por intrigante. ahí abajo. Ya. Mm, ¿Por qué no entendemos por qué la mayoría de las personas, muchas personas no entienden el suicidio? Básicamente porque no tienen empatía. Normalmente no entendemos lo que significa la empatía. Eh, Podemos llamarlo también compasión. De hecho, etimológicamente tienen un significado muy parecido. Empatía, creo, no estoy seguro, pero creo que viene del griego pathos, que quiere decir pasión. Y la palabra compasión está formado por las partículas com y por la palabra pasión, literalmente. Entonces, es una pasión compartida. Así que la empatía viene a significar, etimológicamente hablando, más o menos, no es del todo correcto lo que estoy diciendo, pero es para que me entiendas, viene a significar más o menos lo mismo que la compasión. Ahora bien, ¿qué significa la compasión? Pues significa tener la misma pasión que la otra persona, compartir la pasión de otra persona, compartir las emociones de la otra persona. Eso es lo que significa la empatía. Empatía no significa, y por tanto eso es lo que significa la compasión. En realidad, compasión y empatía no significan que algo te dé pena, sino que lo que significa es que eres capaz de comprender lo que le ocurre a otra persona y por tanto eres capaz de ponerte en su lugar, debido a que entiendes sus emociones, como si fueran las tuyas. Pues eso es lo que significa empatía y eso es lo que significa compasión. Ahora, ¿por qué las personas no entienden el suicidio? Básicamente porque no tienen empatía. Porque en realidad la empatía y la compasión son bastante más difíciles de tener porque son virtudes de lo que la mayoría de las personas piensan. Dado que son un ejercicio con el que no se nace, sino que, entre otras cosas, a ver, en parte, algunos están mejor preparados para él que otros, pero eso no quiere decir que sea una capacidad que nace intuitivamente así porque sí, sin que tú la entrenes, ¿no? Es una capacidad que de alguna manera, tanto si te das cuenta como si no, tienes que echarle leña al fuego. Porque parte del esfuerzo de la empatía consiste en que... A ver. Consiste en que tú quieres estar en el lugar de la otra persona. ¿Por qué? Para entender a la otra persona. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas no entienden el suicidio? Por una razón muy sencilla, porque la mayoría de las personas no tienen compasión. ¿Por qué no tienen compasión? Porque la mayoría de las personas no intentan ponerse en el lugar de la otra persona. Lo que hacen, más bien, lo que hace la mayoría de las personas no es ponerse en el lugar de la otra persona, sino es desde su Nunca te posición había y visto desde el mucho lugar en así. el que ellas se encuentran, ¿Cuántos tíos han enviado a por ti? A demasiados. desde la posición en la que ellos están y desde el lugar en el que ellos se encuentran, es decir, desde sus coordenadas emocionales y conceptuales, lo que hacen es juzgar lo que la otra persona está diciendo. Entonces, para la inmensa mayoría de las personas, cuando alguien intenta decir que la vida para él no tiene sentido y por tanto que prefiere no seguir viviendo, como la mayoría de las personas sí que tienen razones para vivir, no comprende lo que la otra persona está diciendo y por tanto desautorizan lo que la otra persona está diciendo, no intentan comprender por qué ocurre, sino que dado que como ellos no pueden, no se encuentran en esa situación, niegan el derecho de la otra persona a estar en esa situación. Eso es lo que normalmente ocurre. Pero no solo con el suicidio, sino con cualquier cosa. Con cualquier cosa sistemáticamente y vaya por donde vaya sin el sentido en el que tú lo pongas. Pero es que la realidad es que eso no funciona así, porque básicamente si consideramos que la empatía es una clase de virtud o algún beneficio en algún sentido, es precisamente porque compartir algo con la otra persona es lo que le hace infinitamente valioso. Entonces hay muchas formas de hablar de la compasión, en el sentido de compartir la pasión, y muchas formas de hablar con aquello que realmente nos une, porque compartir algo es lo que nos permite comunicarnos entre nosotros y lo que establece la verdadera comunicación. Y el problema de la comunicación es un problema muy importante. No sé si me has oído a mí alguna vez decirlo, pero el problema de la comunicación es uno de los problemas más importantes de la historia de la humanidad. De hecho, si no podríamos decir el primero. Porque el problema de la comunicación es el problema del aprendizaje y el problema del aprendizaje es esencialmente el problema intrínseco a todos los asuntos que hay en nuestros jaleos. Desde el feminismo hasta donde te dé la gana ir, porque cualquier cosa que metas
En este saco está dentro del problema de la comunicación. Básicamente, uno de los problemas esenciales y una de las cosas que más nos perturba y más nos jode la vida es que no nos podemos comunicar con los demás. Y la cuestión es, ¿por qué no? Bueno, pues esa es una pregunta interesante. ¿Por qué no podemos comunicarnos con los demás? En parte porque comunicarse no es fácil, no es nada fácil. Creemos que podemos comunicarnos, y esto es una frase de Ortega y Gasset. Una frase de Ortega y Gasset, no sé si le conoces, supongo que sí, el famoso filósofo español, era que el hombre tiende a creer equivocadamente que puede comunicarse con los demás cuando habla, pero esto es mentira. Esto es mentira. Esto no es cierto. Entonces, esto es una frase de Ortega y Gasset. Tendemos a creer que nos comprendemos, tendemos a creer que nos comunicamos, pero no es verdad. Entonces, básicamente, cuando las personas no entienden el suicidio, lo que en realidad está ocurriendo ahí es que esas personas tienen la mente limitada y están ejerciendo un egoísmo importante de extensión sobre el otro ser humano. Si el otro ser humano, date cuenta de esto es, no quiero responsabilizar a esas personas del suicidio de la otra persona porque cada uno toma sus decisiones y aquí pues la decisión de otro no somos responsables, pero una de las razones por las cuales las personas se sienten solas y piensan que la vida no tiene sentido es fundamentalmente por esta razón, fundamentalmente por el hecho de que no se pueden comunicar, no pueden comunicarse, es muy difícil. Entonces, cuando una persona dice que para él la vida no tiene sentido y la otra persona le dice que está diciendo una tontería, lo que está haciendo es darle la razón cuando la otra persona siente que la vida no tiene sentido. O sea, le estás dando la puta razón, porque seguramente una de las cosas por las cuales para alguien la vida no tiene sentido es porque no puede conseguir que sus emociones estén con las otras personas, compartir sus emociones con los demás. Y esto es una putada muy gorda. Así que la razón es esa, seguramente. La razón es que es mentira que estén teniendo compasión. Seguramente sea esa la razón. Claro, aquí ¿cómo les haces entenderlo? Pues intentando tener paciencia, intentando ser amable, explicarle las cosas poco a poco, claro, pero esto es que una persona cuando se va a suicidar no tiene ninguna de esas virtudes, ninguna de esas características. Entonces, habría que intentar hacer eso desde fuera, desde otra persona que estuviera comprendiendo eso. Y esto no es así de sencillo, y la vida es muy complicada. Entonces, mucha gente no entiende el suicidio porque no comprende. Hay muchas personas que no entienden el suicidio porque están tan inmersas en sus propios desarrollos emocionales y en sus propias situaciones concretas, en sus propias situaciones concretas de vitalidad específica, que, que no se imaginan de qué forma es posible que la vida haya dejado de tener sentido. Quizá entre otras cosas porque son personas que nunca se han preguntado cuál es el sentido de la vida, ¿no? Siempre vengo y te hago preguntas complicadas. Tienes que estar harto de mí. ¿Qué va? Lo siento. ¿Qué va, hombre? Todo lo contrario. De hecho, me encantan las preguntas que me haces. Me gusta mucho que la gente... O sea, si yo estoy aquí en Twitch, no es porque quiera dinero. Supongo que lo sabéis todo el mundo. Tampoco es porque quiera fama. Supongo que es algo que también sabéis todos los que venís aquí. Entonces, si yo vengo aquí es porque me gusta hablar con los demás, porque me gusta compartir las cosas que hago y porque me gusta de alguna manera darle sentido a... O sea, comunicar, aunque sea de manera estúpida y pobre, lo que yo hago cuando estoy solo. Y para socializar. Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta cuando yo vengo a los streams es que a la gente le importe las cosas que yo les estoy contando o que me hagan preguntas. Es una de las cosas que yo más valoro. Entonces, todo lo contrario, observa. Pero me disgustan tus preguntas. Es más, tus preguntas me alegran y estoy encantadísimo con que tengas inquietudes y te interesen las cosas en el mundo. Valoro que alguien se preocupe por las cosas, porque normalmente no nos preocupamos por las cosas y eso es una putada y es una pena, pero es lo que es. Y claro, alguien que no se preocupa por las cosas, yo no tengo nada que decirle, básicamente, es así de sencillo. Si a alguien no le importa algo, yo qué le voy a decir. Por mucho que le intente decir, no le voy a enseñar nada. Es que este es uno de los problemas. Uno de los problemas es que
es que no podemos controlar lo que la otra persona tiene en la cabeza. Entonces, si yo no consigo comunicarme con la otra persona, da igual cuánto insista, que no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, a la gente que sí que está interesada, que sí que tiene inquietudes, que sí que se moviliza, que sí que se preocupa, que sí que piensa, pues siempre siempre son personas bienvenidas cuyas preguntas acepto y con las que hablo de lo que sea, cuando sea, encantadísimo. Les da igual todo. Sí, es que date cuenta de que... date cuenta de una cosa. Piensa en una cosa muy divertida. ¿Cuál es la cosa de la compasión? Es decir, entiende que cada vez que yo diga compasión en esta conversación es en el sentido de pasión compartida, ¿vale? ¿Cuál es la cosa con la compasión? Bueno, pues la cuestión con la compasión es que si tú tienes una pasión, normalmente las pasiones, como dice la propia palabra, son cosas violentas, ¿vale? Y esto es algo de lo que de las cosas nos puede enseñar mucho. Las pasiones son cosas violentas, ¿vale? Son emociones muy fuertes, desgarradoras, muy intensas, que producen muchas sensaciones y no todas buenas en las personas que las sienten. Vale, pues con esto en la cabeza, ¿qué pasa si yo comparto mi pasión con otra persona y lo hago efectivamente? Es decir, ¿qué ocurre si cuando yo estoy con otra persona quiero compartir la pasión que tengo? Porque somos así, los seres humanos existimos compartiendo las cosas que tenemos, porque somos animales sociales. ¿Y qué pasa si yo comparto exitosamente una pasión que yo tengo? Como puede ser el odio en The Last of Us. Yo tengo odio, el odio es una pasión. Como Ellie, ¿no? ¿Y qué ocurre si yo comparto mi pasión exitosamente con otra persona? Bueno, pues lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que la otra persona, que puede que no tuviera odio hasta el momento en el que me conoce a mí o habla conmigo, de golpe empiece a verse turbada por una emoción tan brutal como la que puede ser el odio y se encuentre invadida por una pasión que no era suya, porque esto es lo que significa compasión. Esto es lo que significa compartir la pasión. Que tú y la otra persona tenéis la misma pasión, pero si la compartes es porque la otra persona al principio no la tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que con el odio ya de por sí es difícil, pero ¿y cuando la pasión que tú compartes? ¿Y cuando la pasión que tú tienes es la ausencia del significado de la vida? Es decir, ¿qué pasa cuando tu pasión tiene que ver con el hecho de que no sientes que la vida tenga sentido? ¿Qué pasa cuando la pasión que compartes es algo que puede llevarte, que no te lleva necesariamente, pero que puede llevarte al suicidio? ¿Qué pasa entonces? Somos nosotras. Cuando las pasiones que comparten pueden, que no necesariamente, pero pueden quitarle a una persona las ganas de vivir. ¿Qué ocurre cuando eso? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Bueno, pues lo que pasa básicamente es que pues lo que ocurre, ¿no? Entonces, aquí es cuando tú dices, ¿quién querría compartir eso? Es que esta es la cuestión. ¿Quién quiere de verdad tener compasión? ¿Quién de verdad está dispuesto a pagar el precio de lo que significa la compasión? ¿Quién? Pues la realidad es que a la hora de pensar esto seriamente es darnos cuenta de que no mucha gente está dispuesta a pagar ese precio. Porque a lo mejor el precio de la compasión es muy grande. Así que esa es la razón por la que la mayoría de las personas no quieren tener compasión, no quieren pensar ni quieren hacer ninguna de estas cosas de las que hablamos. Tienden a tener vidas lineales o pasivas porque y esto es algo que tenemos que comprender, porque lo que hacen es protegerse a sí mismos del dolor de los demás, del sufrimiento ajeno, porque pueden perder sus propias vidas en ese mare magnum que es la existencia, y se protegen de esa brutalidad, ¿no? De ese océano destructivo que es el mundo en el que habitamos. Un océano destructivo en el que no necesariamente tienes que perecer, porque puede que te bañes en él y no mueras. Puede que
tengas odio, puede que te des cuenta de que la vida no tenga sentido y sigas vivo. No necesariamente eso te tiene que llevar a la destrucción, pero te pone en peligro. Te pone en peligro, es cierto. Te pone en peligro porque te aproxima a esas emociones. Y como eso puede significar tu muerte, puede significarla, es un riesgo, hay mucha gente que lo evita. Y lo evitan, entre comillas, sabiamente. Lo del sabiamente entrecomillado, ¿eh? Porque lo que hacen es protegerse a sí mismos de cosas que les pueden resultar muy dañinas. Entonces, es la razón por la que la mayoría de las personas no hacen ciertos esfuerzos, no quieren pensar ciertas cosas, no tienen compasión. Y tienes que darte cuenta de que mucha gente no lo hace de forma consciente. Es decir, no hay un momento de su vida en el que hayan dicho, bueno, pues no voy a pensar en esto, en el que hayan tomado una decisión como esa. La mayoría de las veces esto no es así. La mayoría de las veces las personas se protegen sin darse cuenta de que se están protegiendo. Entonces, si tú al hecho de que la gente intenta mantenerse a sí misma a salvo, le sumas el otro hecho de que ese proceso de autoprotección es inconsciente y es llevado a cabo a través de una infancia, una adolescencia y tal, de un enquistamiento psicológico en el que no se reconocen los propios patrones, pues ¿cómo culpas a los demás de lo que hacen? Claro, te gustaría que no lo hicieran. Te gustaría que la gente tuviera compasión de verdad. Pero ¿cómo culpas a los demás? En estas condiciones que yo te estoy contando, ¿cómo culpas a los demás de que se protegen? Bueno, como iba diciendo, pues es que la vida es una cosa muy complicada. Es una cosa muy difícil y uno puede más o menos con relativa facilidad comprender por qué ocurren las cosas. Y la verdad es que al entenderlas es una cosa que yo he dicho un montón de veces. Entenderlas es algo que ayuda mucho a poder vivir con ellas, ¿no? Porque en el momento en el que tú entiendes que cuando los demás son malos o mezquinos o no tienen compasión o hacen daño a los demás, cuando tú entiendes que muchas de esas veces lo que hacen es intentar protegerse a sí mismos y no se dan cuenta del daño que pueden estar haciendo las personas, de alguna manera eso te ayuda un poco a no enfadarte con ellos. Que te enfadas igual, pero bueno, al menos te ayuda a seguir hacia adelante.